Hola, seguimos con el tema de equilibrio químico y vamos a la última parte. Equilibrio de precipitación. Bueno, aquí lo que vamos a tener son equilibrios heterogéneos. Es decir, vamos a tener una sal en estado sólido en equilibrio con sus iones disueltos. Estos iones van a estar disueltos, como he dicho, es decir, vamos a ponerle acuoso. Mn en estado sólido que se disocia en el cation M y el anión N. Aquí solo son ejemplos de cómo tenemos que calcular las constantes, ya sea la constante de concentración como la de presión cuando teníamos equilibrios heterogéneos. ¿Vale? Solo recordar que no se pueden incluir las concentraciones de los sólidos ni los líquidos puros. Solo vamos a meter los gases o los iones o las sustancias disueltas. Aquí vemos, pues como os decía antes, por ejemplo, una sal, vamos a tener una sal, el AB, en estado sólido, en equilibrio con sus iones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? En vez de usar la constante de concentración, la constante de presión como antes, pues vamos a usar el producto de solubilidad, la K sub S. ¿Vale? Poniendo solamente la parte esta que hemos dicho que está disuelta en estado acuoso, ¿vale? Concentración del cation y concentración del anión, y acordaros que se eleva pues a los coeficientes estequiométricos. Importante, la solubilidad se expresa o la vamos a expresar en molaridad, moles por litro. Y importante también recordar que la solubilidad y el producto de solubilidad solo dependen de la temperatura. Al igual que la constante, la K sub C y la K sub P no tiene unidades, pues K sub S tampoco tiene unidades. Bueno, pues vamos a volver a este ejemplo. Una sal que se disocia en sus iones o que está en equilibrio con sus iones. Bueno, pues como decíamos, la constante que vamos a usar es la constante de solubilidad, y para hacerla tendremos que poner las concentraciones de esta parte que hemos dicho que está en disolución. Solo aparecen los iones, no aparecen los sólidos. ¿Vale? Entonces, concentración del cation por concentración del anión. Acordaros que si aquí tenemos pues un coeficiente estequiométrico, pues lo ponemos aquí, elevando las concentraciones. Bueno, pues de forma similar a como hacíamos antes los equilibrios, que poníamos aquí mole del equilibrio, pues aquí vamos a utilizar la S. En vez de X utilizamos S. Entonces aquí tenemos S y S. Por lo tanto, la K sub S va a ser en este caso S al cuadrado. ¿Vale? Entonces nos pueden pedir el producto de solubilidad o la solubilidad, la K sub S o S. Como vemos aquí, vamos a verlo ya con un ejemplo concreto. Hidróxido de magnesio sólido en equilibrio con el magnesio, cation magnesio y el hidroxilo. Para ajustar, este tendrá su coeficiente estequiométrico. ¿Vale? Entonces nosotros cuando hagamos el equilibrio aquí tendremos que poner S y aquí 2S. Y cuando sustituimos ponemos S, 2S elevado al cuadrado, y calculando me sale 4S al cubo. Si tuviéramos que despejar porque nos pueden pedir que calculemos la constante de solubilidad o la solubilidad. Entonces despejamos la S, que sería K sub S partido 4, y para quitar el cubo, pues raíz cúbica de todo esto. Bueno, pues haremos problemas donde tengamos que decidir o explicar si una determinada sal va a precipitar o no.
¿vale? Cuando nos dan los datos de las concentraciones de los iones. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues calculamos el producto iónico y lo comparamos con la constante de solubilidad, con la K sub S, ¿vale? Lo mismo que hacíamos en la otra parte del tema con la Q y la K, ¿vale? Pues aquí igual. Calculamos la Q y podemos encontrarnos tres situaciones, ¿vale? Esta primera donde son iguales, esta donde la Q es mayor y esta donde la Q es menor, ¿vale? Entonces, primera situación, bueno, primero recordamos el equilibrio este que tenemos aquí, ¿vale? Siempre tenemos la sal a la izquierda, que es sólida, en equilibrio con los iones en disolución, ¿vale? Entonces hemos dicho, calculamos la Q y si me sale que la Q es igual que la K sub S, el sistema está en equilibrio. Tenemos justo la disolución saturada, ha admitido lo máximo que podía admitir. Y si nos da el segundo caso, que la Q es mayor que la K sub S, vamos a tener una disolución sobresaturada, que significa que la reacción se desplaza hacia la izquierda. Y recordamos que tenemos a la izquierda el sólido. Entonces, si la disolución se desplaza hacia la izquierda, significa que se está formando el precipitado de esa sal. Es decir, la sal está precipitando porque se desplaza hacia la izquierda, cuando la Q es mayor que la K sub S. Y en el tercer caso, fijaros, tenemos que la Q es menor que la K sub S. Entonces ahí tenemos una situación que la disolución está insaturada. Se está desplazando hacia la derecha. ¿Y qué significa que se desplaza a la derecha? Que se disuelve el precipitado. Está aumentando la solubilidad, se desplaza hacia la derecha. Bueno, seguimos. Aquí tenemos que estudiar dos cosas en los equilibrios de precipitación. El efecto del ion común y la acidez, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo aquí con el ion común. Si nosotros tenemos, como tenemos aquí, el yoduro de plata, está disociado en sus iones y nos dicen, se le suma, se le añade yoduro de potasio. ¿Qué vamos a tener? Un ion común. Aparece el yodo que ya lo teníamos antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a aumentar el producto iónico, ¿vale? O podemos decir que explicarlo también por Le Chatelier. Si yo aumento la concentración de uno de las sustancias que están a la derecha, ¿qué va a hacer el equilibrio? Para contrarrestarlo, para oponerse, se va a desplazar hacia la izquierda. Y a la izquierda, ¿qué teníamos? El sólido. Es decir, ¿qué pasa? Que el equilibrio se desplaza a la izquierda y está precipitando el yoduro de plata, ¿vale? Entonces, el que añadamos un ion común hace que el equilibrio, para contrarrestarlo, se desplace a la izquierda y por lo tanto la sal precipita, ¿vale? Entonces, importante, la solubilidad de un compuesto poco soluble disminuye en presencia de un soluto que sea un ion común. Bueno, vamos a ver el efecto del pH, ¿vale? Cuando nosotros añadimos a un equilibrio, le añadimos un ácido, tenemos que recordar que los ácidos lo que tienen son iones hidrógeno positivo. Entonces, el ion hidrógeno positivo va a reaccionar con la parte negativa. Por ejemplo, esta sal que teníamos antes de ejemplo, hidróxido de magnesio sólido que está en equilibrio con el magnesio y con el OH. Si nosotros añadimos el hidrógeno más, reacciona con este ion negativo. Me da igual que sea este, que sea yoduro, cloruro, lo que sea. Siempre reacciona el hidrógeno que yo estoy añadiendo con la parte, el ion negativo de la sal. Entonces es como si nosotros lo retiramos. Si yo retiro esta sustancia negativa, este ion negativo, según Le Chatelier, ¿qué va a pasar con la reacción? Que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para oponerse, para contrarrestar ese cambio que estamos haciendo y por lo tanto se está disolviendo la sal. Estoy desplazándola a la derecha y estoy disolviendo la sal, ¿vale? Entonces, la solubilidad de un compuesto poco soluble puede aumentar en presencia de una sustancia ácida o de algo que aporte hidrógenos, ¿vale? El ion hidrógeno.
al añadir el hidrógeno, repetimos, estamos haciendo que reaccione con la parte, con el ion negativo y por lo tanto para oponerse el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha y por lo tanto se está disolviendo, está aumentando la solubilidad. Bueno, pues con esto terminamos el tema de equilibrio. Vamos a hacer ejercicios.